Colorado, gracias mi doc. Hoy, como siempre, en la disposición de atender las peticiones de nuestro auditorio, nos va a hablar el doctor de enfermedades uterinas, ya sabe usted, benignas, malignas, todo lo que ocurre en relación a estos padecimientos, obviamente de la población femenina, pero también hay información importante que se ha manejado últimamente, que hay sobre un brote de sarampión. Incluso aquí se encendieron algunas alarmas, aquí en nuestro país. Se dice que, ya sabe que hoy las enfermedades pues viajan en cuestión de horas o de minutos, ¿no, mi doctor? Entonces, cualquier brote en cualquier parte del mundo, hoy hay que atenderlo de inmediato. Aquí se dice que hay reservas suficientes, que se sigue, viene la campaña nacional de vacunación ya a cargo del nuevo gobierno, y estará justamente esta vacuna del antisarampión para disposición de la población infantil, básicamente. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Bienvenido como siempre, y gracias por esta participación. Muy bien, buenos días a todos, muchas gracias por su atención y sí, atendiendo a las solicitudes que nos hacen el favor de pedirnos los temas. Entonces desde aquí los platicamos, y en la semana tuve una conversación en Facebook, una conversación breve respecto a la duda que tenían porque había salido en el periódico respecto al brote de sarampión que hubo en Washington. Entonces vamos a hablar de los dos temas. Primero vamos a platicar de las enfermedades uterinas. Las enfermedades uterinas, bueno, el útero en primer lugar es lo que la gente le llama la matriz. El nombre médico, el nombre correcto es el útero. Entonces vamos a hablar de las enfermedades. Afortunadamente la mayoría de las enfermedades del útero son enfermedades benignas. La que más nos preocupa, vamos a hablar del útero de afuera hacia adentro, la que más nos preocupa porque sigue siendo una de las causas más importantes de mortalidad en México. Se logró cambiar en México, ya no es la causa número 1 de muerte en mujeres, desafortunadamente es otro cáncer la causa número 1 de muerte en mujeres en México, que es el cáncer de mama, pero el cáncer cervicouterino ha dejado de ser una causa de muerte, y esto ha sido por las campañas tan importantes que se han hecho para realizarse el Papa Nicolau y las campañas de vacunación justamente para el virus del papiloma humano. Y el tercer factor que ha influido para disminuir la frecuencia de cáncer cervicouterino es la utilización del condón cuando se tienen relaciones sexuales ocasionales, y esto disminuye la transmisión del virus del papiloma humano, porque debo decirles que no hay caso de cáncer cervicouterino si no hay una infección previa por virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano tiene más o menos como 250 variantes diferentes, pero de estas solamente alrededor de 6 son las más agresivas, las que pueden causar cáncer en las mujeres, y esas son las que están incluidas en la vacuna del virus del papiloma humano. Incluso cuando ustedes les hacen un Papa Nicolau, y ya el Papa Nicolau ya no se pone en láminas de cristal como se hacía antes, sino se pone en una pequeña botellita que contiene un líquido especial, que es lo que es base, después se centrifuga y se analiza en el Papa Nicolau. Ahí se van a identificar cuáles son los tipos de virus del papiloma humano que se encuentran ahí, si es que se encuentran, y entonces ya de esa manera nosotros podemos saber si esta paciente tiene un riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino. Del momento que se presenta la infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo a que la paciente se presenta con datos iniciales de cáncer, con cambios celulares relacionados con cáncer, eso se presenta en un lapso de 5 a 10 años. O sea, tenemos una ventana de entre 5 y 10 años para que esa persona sea diagnosticada. Desde luego, una persona que tiene un mayor número de parejas sexuales, una mujer que tiene más parejas sexuales, tiene un incremento muy importante para tener cáncer cervicouterino. Desde luego estamos hablando de parejas hombres, la relación hombre-mujer. Las mujeres que son homosexuales, ellas no tienen riesgo aumentado porque no hay transmisión del virus del papiloma humano. Las mujeres que son homosexuales, mujeres lesbianas, ellas tienen un incremento importante en enfermedades por hongos, en otro tipo de enfermedades. Hay un capítulo completamente de ginecología en el cual nosotros estudiamos
a las mujeres que son homosexuales o que son bisexuales, porque ellas tienen un capítulo diferente por las características de la actividad sexual que tienen. Pero no tienen cáncer. El cáncer cervicuterino en mujeres homosexuales es realmente bajo. Yéndonos un poquito más hacia adentro, las enfermedades del útero, tenemos las enfermedades del endometrio. El endometrio es el colchoncito que cada mes crece adentro en el útero en la mujer para que se vaya preparando, para que ese colchoncito crezca, esté muy gordito, muy jugoso, con sangre a la mitad del ciclo menstrual, para que la mujer se pueda embarazar. Y si no se embaraza, bueno, este colchoncito que crece cada mes y se va renovando es el que sale. La mujer ovula solamente la sangre de este colchoncito. Hay la falsa idea de que la mujer cuando sale la menstruación sale también el óvulo que se formó, y en realidad eso es una idea errónea, porque el óvulo, si no es fecundado alrededor del día 17 o 18, es desechado y ya no existe. Esto es 10, 12 días antes de que se presente la menstruación. Una menstruación nunca incluye el óvulo que se produjo, el óvulo no fecundado. Eso se llama endometrio. El endometrio puede también presentar cáncer. El cáncer endometrial se puede presentar, y hay factores de riesgo. Los factores de riesgo habitualmente están relacionados con los estrógenos. Mujeres que tienen sus ciclos menstruales muy temprano, o tienen la menopausia muy tardía, o que fueron sujetos para tratamientos de fertilidad, que ahora es algo muy frecuente. Mujeres que se les induce la ovulación y entonces alcanzan cifras de estrógenos muy altas, y esto incrementa el riesgo para presentar cáncer de endometrio. La otra estructura, que es justamente de la que nos preguntaban, creo que fue Oscar quien lo preguntaba, son los miomas. Los miomas no son otra cosa más que unas como bolitas de músculo liso que se presentan en las paredes del útero. El útero tiene forma como de una pera invertida, y entonces en las paredes musculares del útero, el músculo del útero es diferente al músculo de los brazos, de las piernas, y es un músculo muy particular porque es una musculatura lisa, muy característica del útero, y esta va presentando como unas bolitas de este tipo de músculo, y eso es lo que se llaman miomas, que cuando se ven en el ultrasonido o en una tomografía se ven con una densidad diferente a la que tiene el músculo normal, y estas bolitas habitualmente son benignas. Es rarísimo que un paciente tenga un rhabdomiosarcoma, que es el nombre del tumor maligno de los miomas. Es muy raro que lo presenten, y habitualmente se van presentando como una degeneración del músculo, y van incrementando su frecuencia como se van las mujeres acercando a la menopausia. Estas bolitas de músculo liso también disminuyen o crecen dependiendo de la utilización de estrógenos. Entonces, mujeres que tienen una menopausia muy temprana, alrededor de los 9, 10 años, o una menopausia tardía alrededor de los 55, 57 años, tienen un mayor riesgo de presentar miomas, porque bueno, el estímulo del estrógeno es durante mayor tiempo, y también mujeres, desde luego, que se sometieron a tratamientos de fertilidad tienen un riesgo incrementado. El tratamiento, fíjense, los miomas que se encuentran en la pared del útero pueden estar en la parte de afuera, como en la cobertura que tiene el útero que está hacia el abdomen. Esos miomas habitualmente no dan síntomas si es que no crecen mucho y no presionan estructuras de los lados, por ejemplo, que presionen el tubito que viene del riñón hacia la vejiga, que es el uretero, y obstruyen la salida de orina, o que presionen el intestino y causen dolor intestinal, constipación, distensión abdominal, dolor abdominal. Habitualmente no dan mayores problemas. Después vienen los otros miomas, que esos están dentro de la pared del músculo. Esos tumores habitualmente, esas bolitas normalmente crecen y deforman también el útero, no son tan sintomáticos. Los miomas que son mucho más sintomáticos son los que se encuentran en la parte como de adentro del útero, que están justamente en el sitio en el que cada mes se forma el endometrio y crece, porque esos miomas lo que hacen es que aumentan la superficie interna del útero, y entonces hacen que las mujeres empiecen a tener unos sangrados más abundantes, empiezan a tener cólicos más abundantes. Los cólicos durante la menstruación son normales al principio. El primer día lo que sucede es que el cuello del útero está cerrado, y cuando se abre
se abre bajo la influencia de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Entonces esta apertura del cuello permite que se pueda salir la sangre y después de la menstruación se vuelve a cerrar para mantener estéril la cavidad del útero. Entonces es todo un sistema que funciona perfectamente bien coordinado, y por eso es que las mujeres al principio de la menstruación tienen dolores en la parte de la espalda baja, como si fueran dolores de trabajo de parto, y eso es porque se está abriendo el cuello exactamente como va a suceder en el momento del parto. Eso tiene una explicación muy sencilla. Entonces estos miomas que salen por debajo del endometrio se llaman miomas submucosos, y es porque es la mucosa endometrial, se presentan ahí y son los que dan más síntomas. Entonces lo que me preguntaba Oscar, bueno, el tratamiento de los miomas depende del tamaño, a qué edad en la mujer se presentan, y depende de los síntomas que le están causando al paciente, porque a veces el que nosotros diagnostiquemos un mioma es un hallazgo que nosotros nos lo encontramos al hacer un ultrasonido, pero el paciente se siente bien y nosotros nunca debemos darle tratamiento a un ultrasonido, debemos darle tratamiento a un paciente si es que tiene algún problema. Entonces no tenemos por qué darle tratamiento. ¿Por qué les digo que depende de la edad? Porque fíjense, si nosotros diagnosticamos miomas de no muy alto tamaño, que no son muy sintomáticos, que no hacen sentir muy mal al paciente, y la paciente se encuentra muy cerca de la menopausia promedio se presenta en mujeres mexicanas alrededor de 49 años con 6 meses. Entonces, si la mujer está muy cerca de los 49, 50 años, no tiene sentido darle tratamiento para los miomas o hacerle algo o operarla, porque es muy probable que cuando llegue la menopausia el tamaño de estos miomas se va a disminuir significativamente y van a dejar de ser sintomáticos. Entonces, eso es respecto a los miomas. Esas son las enfermedades más importantes que se presentan en el útero. Entonces, espero con eso haber cubierto las dudas que tenía Oscar. Y bueno, sí, que fue Luis, ya nos está diciendo aquí mi doc, que fue Luis Mendoza quien te sugirió el tema. Luis Mendoza, el tema de los miomas, concretamente, Luis Mendoza. Sí, así es, mi doc. Entonces, si tienen alguna duda, ya estoy viendo aquí también algunos comentarios. Sí, efectivamente, hay mucha gente, no solamente tú, Edith o Vero, pensaban que el óvulo sale. No, el óvulo tiene una vida muy cortita. Incluso déjenme platicarles que la causa más frecuente de abortos espontáneos es las malformaciones genéticas irreparables. ¿Esto qué significa? El óvulo normalmente tiene una vida media ideal de 48 horas, vive 2 días el óvulo. Por eso es tan importante en mujeres que no se pueden embarazar hacer esto que se llama seguimiento folicular, que les hacen un ultrasonido para ver cómo van creciendo los folículos, y cuando la mujer ovula, incluso hay veces que se les inyecta gonadotropina coriónica para disparar la ovulación, porque de esa manera nosotros tenemos control de esas 48 horas, y ya sea que le recomendemos a la paciente que tenga actividad sexual o que se le hace una inseminación con semen preparado, purificado y seleccionado con los mejores espermatozoides durante esas 48 horas, porque lo que sucede con mayor frecuencia, y esto es más frecuente en la gente que utiliza el método del ritmo para no embarazarse, que calculan que no están ovulando para tener relaciones sexuales, si ese óvulo se fecunda, vamos a decir, 56 horas después de que la paciente ovuló, 2 días y medio después de que la paciente ovuló, es probable que ese óvulo se pueda fecundar con un espermatozoide, pero el daño que ya tiene ese óvulo de la información genética que tiene adentro no le alcanza para formar un bebé. Entonces solamente forma un saquito. Obviamente la paciente tiene un retraso menstrual, la prueba de embarazo es positiva, se forma la bolsita con una placentita, con líquido, pero no se forma un bebé. Es un embarazo anembriónico, o sea, no se forma un embrión. Y esa es la causa más frecuente, más o menos el 35 a 37% de los abortos espontáneos es por eso, porque hubo una fecundación tardía, porque se forma un saco, se forma una bolsita, se forma la placenta, que es en donde se produce, en lo que va a ser la placenta, que se llama el sincicio trofoblasto. Ahí se produce la gonadotropina coriónica, que es la que detecta la prueba de embarazo, esta que hacemos en orina, detecta algo que se llama la fracción beta de gonadotropina coriónica, es lo que detecta. Entonces, si se forma
forma la bolsita con líquido, eso quiere decir que ahí se está formando gonadotropina coriónica o la hormona del embarazo, pero no significa que hay un bebé. Esto es muy importante explicárselo a las pacientes porque esto les quita mucho la ansiedad o la tristeza de perder un bebé. Les dice, ¿sabes qué? Tu embarazo fue por una fecundación tardía, ahí nunca hubo un bebé, no se te murió un bebé, fue un embarazo anembriónico, o sea, sin embrión, y eso pasa por fecundación tardía, ya sea por el óvulo o también puede ser por el espermatozoide. Puede ser que la mujer haya tenido relaciones sexuales el día 10 del ciclo y 3 o 4 días después se presenta la ovulación y por ahí anda todavía un espermatozoide distraído, todo maltratado y cacheteado, con la información genética maltratada, fecunda un óvulo en buenas condiciones, pero la información genética de ese espermatozoide ya estaba muy deficiente e igual no le alcanza a formarse un bebé, porque para que se forme un ser humano se necesitan los 23 cromosomas del espermatozoide y los 23 del óvulo. Con 20 de uno y 23 del otro no alcanza. Entonces es muy importante que entiendan, por ejemplo, eso los pacientes, ¿no? Y todo esto es muy importante explicárselo a los pacientes, claro, porque esto les disminuye mucho la tensión, porque en la mentalidad de una mujer, el tener un aborto espontáneo es como perder un bebé, es casi igual que se le muriera el hijo a los 3 años, o sea, es una pérdida muy fuerte. El sentimiento de maternidad es algo que difícilmente un hombre puede entender, porque las mujeres lo viven de manera muy diferente. Por eso a mí me gusta mucho explicarle a las pacientes qué fue lo que sucedió para bajarles un poquito su ansiedad y su tristeza, porque la mujer siempre piensa, ¿qué hice para que me pasara esto? ¿O qué dejé de hacer para que esto sucediera? Y eso le baja mucho el sentido de responsabilidad. Y habitualmente, como les digo, casi el 40% de los abortos son espontáneos, no podemos hacer nada, ni pudimos hacer nada, nunca fue simplemente una fecundación tardía con defectos cromosómicos importantes y nunca hubo un bebé. Te pregunta Edith si ese es lo que le llaman también embarazo psicológico, doctor, o no tiene nada que ver. El embarazo psicológico, esa es otra cuestión. Eso, el nombre médico del embarazo psicológico se conoce como pseudociesis. El embarazo psicológico es un trastorno psicológico en el cual la mujer tiene un deseo incontenible por embarazarse, y eso se presenta muy frecuentemente en mujeres que tienen problemas de infertilidad, mujeres que tienen algo que se llama aborto recurrente, o sea que han abortado 3 o más ocasiones, o también se presenta en mujeres que desean estar embarazadas y no lo pueden lograr y no se sabe cuál es la razón, y también eso se presenta, se llama pseudociesis, y eso es un problema, y ellas sienten movimientos y les duele el pecho y en fin, una serie de cosas. Llega a ser un trastorno que pasa de ser un trastorno neurótico de la personalidad. Acuérdense, esto ya lo platicamos, un trastorno neurótico de la personalidad hace que nosotros nos comportemos de manera diferente y puede llegar a ser un trastorno psicótico de la personalidad. El trastorno psicótico de la personalidad es aquella persona que ya empieza a crear una realidad alternativa, empieza a imaginarse cosas, sonidos, imágenes, sabores, cosas que no existen. Entonces puede ser un trastorno de una severidad importante y requiere tratamiento. Habitualmente responden a psicoterapia y a un poco de medicamentos que se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, el embarazo psicológico se conoce como pseudociesis. Oye, Doc, en el caso, decían de los miomas, entonces es exagerado el practicar pues la llamada histerectomía, ¿no? Es cuando le retiran todo el útero a la mujer, o en qué casos sí opera esto. Luego hay tumoraciones también, ¿no? Que se presentan. Los miomas son tumores, tumores benignos. Acuérdense que el mioma así se llama, el nombre médico es leiomioma. Leio quiere decir músculo liso, mioma quiere decir músculo, oma quiere decir cuerpo. Por eso acuérdense, las cajas donde enterraban a los egipcios, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Se llamaban sarcomas, y se llamaban los sarcófagos. Los tumores malignos se llaman sarcomas. ¿Por qué se llamaban sarcófagos? Bueno, porque se comían el cuerpo. Entonces, sarco es cuerpo, es tejido. Eso es un sarcófago. Oma quiere decir cuerpo, quiere decir tumor, bolita, pedazo de tejido. Eso es oma. Entonces, un sarcoma es un tumor de carne. Entonces, sarco significa carne.
Entonces, por eso se llamaban sarcófagos, porque se comían la carne de los faraones. Entonces, un leiomioma, cuando se convierte en maligno, se convierte en un leiosarcoma, porque sarcoma habitualmente se entiende por un tumor maligno, un sarcoma es maligno. En esos casos sí se recomienda entonces la histerectomía, doctor, cuando son tumores malignos. Cuando es muy raro que un mioma sea un tumor maligno, es rarísimo. Y hay maneras de diagnosticarlos por imagen, nos sugieren que ese tumor se está malignizando, porque acuérdense, los tumores malignos tienen características muy particulares que los platicábamos cuando hablamos de la genética de los tumores. Los tumores malignos tienden a causar más vascularidad, más vasos sanguíneos alrededor, y eso lo podemos ver en una tomografía con contraste, y vemos cómo se está formando una nueva red de venas y arterias alrededor de un mioma, cosa que habitualmente no existe, y hay calcificaciones adentro del mioma, focos de calcificaciones, así como se ven en el cáncer de mama. Entonces hay algunos datos de imagen que nos sugieren que ese mioma se está malignizando, y bueno, esa paciente tendría que ser sometida a cirugía, probablemente una miomectomía, que es quitar el mioma, o una histerectomía, que es quitar todo el útero. Pues temazo como siempre, doctor. Sí, porque incluso a veces hay extirpaciones parciales, ¿no? Del útero, claro, de la matriz, ¿no? Mioma, y son cirugías muy particulares. Pueden ver fotos en internet acerca de miomectomía, son como balincitos, les quitan un montón de miomas. Yo he sacado hasta 30 miomas de una persona, que van desde el tamaño de un balín hasta, no sé, pelotitas chiquitas que rebotan en el piso, o sea, de 2-3 centímetros de diámetro, y la paciente puede llegar a tener muchísimos, y esto puede hacer que el útero crezca mucho, que se haga muy esponjoso, y esto hace que duela mucho cuando se contrae con cada menstruación, y entonces, o que los pacientes sangren más. Entonces, si esto se vuelve muy sintomático, también depende si la paciente quiere tener hijos, pues no le vamos a quitar el útero, necesitamos conservar el útero y hacer una cirugía conservadora. Entonces, es muy importante que nosotros individualicemos el tratamiento. Ponen aquí que por qué las instituciones públicas ven como única opción extirpar el útero. No creo que lo vean. Yo trabajé en una institución pública y no es una política. Lo que tienen que entender muchas veces es que las soluciones parciales a veces requieren tratamientos que no se pueden ofrecer en las instituciones, o no sé por qué digan esto, probablemente es una experiencia personal, pero no hay una política de salud que diga que se tengan que hacer histerectomías. La histerectomía, les trataba de estar diciendo hace rato, la histerectomía es la segunda cirugía más realizada en todo el mundo. La primera es remover la vesícula, y la segunda es remover el útero. Entonces, la colecistectomía, que es remover la vesícula, y la histerectomía son las cirugías que se realizan con mayor frecuencia en el mundo, porque es muy frecuente que las mujeres tengan trastornos hemorrágicos, y cada vez son más frecuentes, y probablemente la razón de que las mujeres tengan trastornos hemorrágicos con mayor frecuencia, e incluso sea más frecuente el cáncer de mama, es por el alto contenido de sustancias químicas en los alimentos que incrementan los niveles de estrógenos. Claro. Y esto, además de que hacen más agresivos los tumores, incrementan muchas enfermedades que incluso antes no se presentaban hasta en hombres, pero son enfermedades relacionadas con la presencia de estrógenos, porque estos se presentan en los alimentos. Hay unos derivados plásticos que al momento de someterse al metabolismo en el organismo producen sustancias que se comportan como estrógenos. Pues ahí está, doctor. Y finalmente, de este tema, la creencia esta de que si una mujer no se embaraza es mucho más probable que padezca cáncer de útero, justamente, doctor, ¿es cierto esto o tiene algo de verdad? No, eso es una mentira, no tiene ningún fundamento. Lo que sí es más frecuente en las mujeres que no se embarazan es el cáncer de mama, y es la razón de eso son dos. Una es que cuando la mujer está embarazada, deja de menstruar alrededor de 10-11 meses. No tiene menstruación, y eso hace que el nivel de estrógenos disminuya de manera muy importante. Entonces es una ventana de la vida de la mujer en la cual, como no tuvo estrógenos,
disminuye el estímulo estrogénico en los pechos y entonces eso les baja el riesgo de tener cáncer de mama. Por eso el embarazo es un factor atenuante del riesgo para cáncer de mama. Y el segundo es la lactancia. Cuando una mujer lacta, ese movimiento y esa actividad de los conductos galactóforos y de los sacos que producen la leche, eso hace que se disminuya también la posibilidad de tener cáncer, porque le dan la oportunidad a las células productoras de leche diferenciarse hacia lo bueno, que es producir leche, y no diferenciarse hacia cualquier otro tipo de células. Entonces disminuye la frecuencia. El embarazarse y el tener múltiples parejas sexuales incrementa de manera importante el riesgo de cáncer cervicouterino, porque la exposición a diferentes tipos de virus de papiloma humano incrementa mucho la posibilidad de que esa mujer se pueda exponer a un cáncer, a un virus del papiloma humano oncogénico, 16, 18, 31, 33, cualquiera de estos puede incrementar el riesgo. Entre más parejas se tengan, más se incrementa el riesgo. Y acuérdense que tanto para hombres como para mujeres, el tener actividad sexual, la exposición al número de parejas sexuales que tenemos es una exposición geométrica. Si nosotros tenemos una pareja sexual por toda nuestra vida, nuestro nivel de exposición es 1. Si tenemos 2 parejas sexuales, nuestro nivel de exposición es 4. Si nosotros tenemos 3 parejas sexuales, nuestro nivel de exposición es 9, porque es una exposición geométrica, porque lo más probable es que esa pareja 2 haya tenido ya también 2 parejas sexuales, entonces por eso es que es 4. Entonces, si tenemos 5 parejas sexuales, es como si hubiéramos tenido 25 personas diferentes involucradas en la exposición de diferentes tipos de papiloma humano. Entonces, esto va siendo un crecimiento geométrico, es algo que en salud pública es algo muy delicado, y es por eso que ya incluso muchas veces ni preguntamos cuántas parejas sexuales ha tenido una persona, si es que ha tenido más de 3 parejas sexuales. Si un individuo, hombre o mujer, ha tenido más de 3 parejas sexuales, el nivel de exposición prácticamente se iguala al resto de la población, porque es como haber tenido relaciones sexuales con 9 o 12 personas, y eso incrementa mucho el riesgo de cualquier otro tipo de enfermedad. Y acuérdense que una persona que llega aquí al consultorio y se presenta con sífilis o gonorrea o herpes, así como pudo tener una enfermedad de transmisión sexual, puede tener cualquiera. Entonces tienen que ser estudiados. Entonces es muy importante la conducta sexual, y es muy importante entender que no hay ninguna relación entre que una mujer tenga relaciones sexuales a que le vaya a suceder algo malo si no las tiene, ¿no? Una mujer que no tiene relaciones sexuales prácticamente disminuye el catálogo de enfermedades a 30 páginas, y ya que tiene actividad sexual, incrementa a 260 páginas el catálogo de enfermedades que puede tener. Entonces no se justifica desde ningún punto de vista tener relaciones sexuales para resolver ningún problema de salud. Quien diga esto es porque tiene un interés perverso o porque tiene una profunda ignorancia. Ok, doctor, pues temazo, doctor, temazo como siempre. Y pues me decías de lo del brote en Washington, ¿cómo está la situación, doctor, de sarampión? Fíjense que desafortunadamente, como se los escribía en la página de Facebook que me preguntaron los disyuntivanautas, Estados Unidos tiene 50 estados, 18 de esos estados tienen razones legales para objeción de vacunación. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona, por cuestiones filosóficas, religiosas, morales o por convicciones personales, puede objetar no vacunar a sus hijos. Hay algunos estados, como aquí en Colorado, que si tú no vacunas a tus hijos está perfecto, pero no los puedes llevar a la escuela. Entonces tienes que hacer algo que se llama homeschooling. Tú tienes que educar a tus hijos en tu casa, te dan los libros y tú lo educas, tú le das sus clases, y los niños nada más se presentan a los exámenes, pero no pueden convivir con otros niños porque los pueden exponer. ¿Por qué deciden no vacunar a sus hijos? Deciden no vacunarlos por las mismas tonterías que ya hemos platicado aquí. Las vacunas tienen un riesgo-beneficio incuestionable. El beneficio es incuestionable, los riesgos son prácticamente inexistentes, y los beneficios tanto para el individuo como para la gente, para la comunidad en general, son incuestionables. Entonces
ahora se están presentando a lo que se conoce aquí en Estados Unidos como focos rojos o focos calientes, en inglés le dicen hotspots, porque hay diferentes focos en todo el país en donde la frecuencia de enfermedades virales prevenibles a través de una vacuna tienen una frecuencia, una presentación, acuérdense que ya lo hemos platicado, una incidencia, que son nuevos casos, y una prevalencia, que son los casos antiguos con los casos nuevos, muy elevada, similar a países de África en donde la vacunación no se realiza, y eso es porque la gente que tiene sus ideas muy particulares decide no vacunar a sus hijos. A mí, como siempre, la parte más injusta de esto es que el que se enferma no es el que tomó la decisión, el que se enferma es el niño. Entonces, ojalá a estas personas les hicieran algo, tuvieran una consecuencia legal. Está bien, si tú quieres no vacunes a tus hijos, pero fírmale aquí que si tu hijo se enferma de eso y tiene una secuela de por vida, o si muere, tú eres sujeto de algún tipo de acción legal, o tienes que pagarle una indemnización a tu hijo por el resto de su vida porque tú decidiste dañarle o echarle a perder la vida, ¿no? Entonces, a mí se me hace un contrasentido que, teniendo todo esto al acceso de la gente, todavía hay las personas que deciden no hacerlo. Y sí, hay un brote en Washington, hay un brote en Idaho, hubo un brote hace poco aquí en Colorado de ya no me acuerdo qué enfermedad, pero sí hay brotes, y lo que tiene que hacerse es contener esos casos, aislar a esos niños. Y pues bueno, desafortunadamente estamos aprendiendo mucho en base a que esos niños se enferman y se mueren porque no fueron vacunados, pero bueno, pues eso es una decisión de los padres. Pero yo estoy convencido que los padres deberían ser responsables de alguna manera de eso, y deberían recibir algún tipo de pena, porque pues es muy fácil decidir: yo no vacuno a mi hijo para que no sufra las consecuencias de la vacuna y no le duele el piquete, pero pues le va a dar polio y va a quedar con una limitación de por vida para caminar o algún otro tipo de cosa, puede morir por parálisis de los músculos respiratorios, en fin. Entonces sí está sucediendo en algunas partes, y está sucediendo desafortunadamente cada vez más frecuente. Ahorita hay un movimiento antivacunas en todo el mundo por una serie de personas como las que te comentaba antes de mi intervención, que desafortunadamente tienen acceso a un micrófono y a un programa de radio que le dan apertura a gente que es chamán, y eso espanta mucho a la gente, ¿no? Pueden ni hablar, doctor, pero por eso hay sitios y especialistas como tú, como en donde difundimos información. Ya si con la información en la mano toman alguna otra decisión, pues ahora sí que ya será su asunto, ¿verdad, mi doc? Pues muchísimas gracias, como siempre, por esta valiosísima participación. Como dicen, información es poder, doctor, y tú nos empoderas mucho en el tema de la salud cada que intervienes en esta plataforma. Te mandamos un abrazo, mi querido doc, y una enorme gratitud por toda esta información que nos compartes y que nos hace crecer en este aspecto de conocer los temas de primera mano y deshacernos de muchos de esos mitos que, bueno, pues a veces fueron transmitidos generación en generación y siguen siendo algunas veces como hechos aceptados, pero ahí está la información pura y dura para todos ustedes. Gracias, mi doc, te mandamos un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Les mando un abrazo, muchas gracias a todos. Gracias, mi doctor Héctor Frisby. Ya saben ustedes, todos los temas que quisieran aquí que él lo tratara y nos amplíe la información o nos corrija la información que a veces tenemos de estos temas, el doctor siempre